Hola, bienvenidos a Lo Más Trinado. Hoy vamos a presentar una parte del interesante debate que se desarrolló en el Congreso de la República de Colombia el pasado 24 de agosto del 2021 sobre el perdón social, la polémica propuesta actual del senador Gustavo Petro que está dando de qué hablar y que sigue siendo tendencia en redes sociales y muchos aún siguen sin comprender de qué se trata todo esto. Pues aquí en esta intervención que vamos a mostrar a continuación, el senador Gustavo Petro explica con detalles en qué consiste esta propuesta llamada el perdón social sin condiciones y cuál es la diferencia entre otra propuesta de Álvaro Uribe llamada la amnistía general sin condiciones. Petro también recordó este debate en sus redes sociales esta semana escribiendo lo siguiente: mi debate con Uribe entre la propuesta de amnistía sin condiciones de Uribe y mi propuesta de perdón social hace un año en el Senado de la República, para quien quiera explorar sobre el concepto de perdón social que expuse hace un año en el Senado de la República. Bienvenidos a Lo Más Trinado. A continuación vamos a ver y a escuchar este interesante debate que muchos medios de comunicación tradicional no han querido publicar. Bienvenidos. Que se justifica. No se justifica, senador Petro, que vayan y le prendan candela a un CAI con los policías adentro. Yo no justifico que un barrio, una juventud de un barrio rodee un CAI, lo queme y queme policías adentro. Me está calumniando. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro. Gracias, doctor Roosevelt. No hace mucho, hace unos días, y esa es una virtud, digamos, de quienes poseen la iniciativa política, de ese arte de tener iniciativa política, que a mí me parece importante en el desarrollo de una sociedad. El expresidente Uribe y ex senador dijo que proponía una amnistía. De acuerdo a las frases que pronunció, porque estaba en otro tipo de diligencia, propiamente a la instancia de política, en su finca, más o menos concibió la amnistía como una amnistía sin condiciones, general y sin condiciones. Alguna vez nosotros mismos y el movimiento democrático peleó por allá en la época del gobierno de Turbay Ayala, un gobierno profundamente autoritario y violador de derechos humanos, como que pasaron por la tortura más de 10.000 ciudadanos urbanos de clase media, intelectuales y otros. García Márquez tuvo que exiliarse, torturaban tratando de buscar quiénes eran los integrantes del M-19, obviamente no eran 10.000, y se quebró completamente la estructura de un Estado de Derecho, trajo asesores de Uruguay, expertos en técnicas de tortura, y las instalaciones militares se fueron convirtiendo en centros de tortura. Y nosotros levantamos la tesis de la amnistía general y sin condiciones para liberar los presos políticos que en virtud de esas torturas se hicieron. El presidente Duque es un hijo predilecto de Turbay, él lo reconoce. Por eso su talante en la actual coyuntura política colombiana se está comportando de la misma manera. Pero no me quiero referir a eso, sino al concepto de amnistía, porque en aquel entonces estábamos bajo la Constitución del 86, nosotros tratando de derogarla. Senadora Cabal, nos habíamos levantado en armas contra la Constitución del 86. Y allí la gente
los abogados, los expertos en derecho iniciaron una discusión sobre la amnistía. La amnistía en la normatividad actual, que puede ser general y sin condiciones, está circunscrita al delito político. Es decir, solo se puede otorgar amnistías de acuerdo a un procedimiento que pasa por el Congreso de la República y con unas votaciones cualificadas. Solo se puede otorgar amnistías al delito político. Igual que solo se puede entregar indultos, que es una categoría inferior a la amnistía. Estos temas no son muy reconocidos por la opinión pública. Por delitos políticos. Y la legislación colombiana, el Código Penal, establece cuáles son los delitos políticos. Son rebelión, sedición y asonada. Los tres, en magnitudes diferentes, son delitos que solo son para el Estado, porque son delitos contra el Estado de tipo político, o porque no se acepta el conjunto del Estado y su constitución. Esa es la rebelión, quien se levanta contra ese Estado en forma armada, o aceptando la constitución contra un gobierno. Esa es la sedición, o sin estar contra la Constitución y contra el gobierno, contra un hecho determinado producido por un gobierno que puede ser incluso local, de manera violenta, armada, y esa es la asonada. Lo que han hecho los jóvenes en Colombia es una protesta. La protesta no es un delito. Quien piensa que la protesta es un delito simplemente está en las coordenadas de las extremas derechas antidemocráticas del mundo. Una parte de nuestra opinión pública cree que las protestas no se deben dar y que es un delito. La protesta es un derecho, no un delito. Y las sociedades democráticas transforman la protesta en hechos positivos, porque la protesta lo que está mostrando es que una parte de la sociedad demanda una serie de respuestas de los gobiernos que no encuentra y sale a protestar. Se origina ahí en la falta de respuesta de los estados. Y por tanto, cuando un estado dialoga con el protestante, puede encontrar los caminos de un salto hacia adelante, de un desarrollo. La conflictividad social tratada democráticamente lleva hacia el desarrollo de las sociedades. Por eso cuando yo entiendo y me pronuncio alrededor, incluso favorablemente, de las demandas de los jóvenes estudiantes, no es que sea un violentador. Estoy aceptando desde el punto de vista democrático que esas demandas podrían hacer prosperar a la sociedad colombiana si fuesen atendidas. ¿Qué sucede en medio de las protestas? Que hay grupos que ejercen violencia. No voy a hablar solo las del Estado contra el protestante, que son las más, sino de algunos protestantes o oportunistas dentro de la protesta que se van contra el bien público, contra un miembro de la policía, contra una mujer, contra un establecimiento público. Ahí se produce una asonada. Cuando esos grupos rodean un CAI y lo queman, se produce una asonada. De acuerdo a nuestra legislación, ese es un delito político. Y entonces, claro, cuando uno pronuncia estas palabras, que lo hice el domingo, se produce una conmoción, como si el que estuviera explicando lo que dice la ley colombiana fuese un cómplice de la criminalidad. Porque en ciertos sectores de la sociedad hay una mentalidad diferente. Y es que considera, primero, que la protesta es un delito en sí mismo e intenta criminalizarla. Y entonces ustedes pueden encontrar cómo un fiscal seccional de la Fiscalía de Cali da instrucciones a sus subalternos a través de una resolución
mostrándoles el camino para acusar a cualquier joven que cometa asonada o que se sospeche de él como un terrorista. Es lo que le acaba de pasar a EPA Colombia. Hace un acto que es típico de una asonada, que es un delito. No, yo no estoy diciendo que no es un delito, pero le tipifican el delito como terrorismo. La gran diferencia entre asonada y terrorismo, además del enorme impacto, es que el uno es excarcelable y el otro no. Y entonces quisieron vengarse en ella, como se han querido vengar en los jóvenes que protestan. Y esa venganza ha llevado no solamente a acciones como la del señor fiscal de Cali, tratando de emparentar ese tipo de conductas con el terrorismo, sino a una enorme campaña de macartización en prensa, e incluso dirigida por algunos dirigentes de tipo político, y eso termina en asesinatos, porque toda campaña de estigmatización, así no se quiera, termina en asesinatos. Si me permite ahí el doctor Pinto y el secretario de la comisión. Trato de continuar el hilo de mi intervención. Aquí entonces tenemos un problema de opinión pública, un problema de manejo incluso propagandístico de las normas colombianas, porque el expresidente Uribe en su intervención, además de proponer una amnistía general y sin condiciones, dice que esta resolvería un problema de inequidad, de desequilibrio judicial. Y entonces tratemos de interpretarlo. El problema, y aquí lo han señalado algunas distinguidas senadoras, tiene que ver con que no se acepta mentalmente, teóricamente, políticamente, el que hay una clase de delitos que se llaman políticos y otra clase de delitos que pueden ser cometidos en el marco de un conflicto armado que no son políticos, que son de lesa humanidad, que son crímenes contra la humanidad. Y aquí me caerán rayos y centellas, pero el tema es más o menos el siguiente. No es lo mismo el ciudadano que se rebela contra un Estado que el Estado que asesina al ciudadano. Esa es la filosofía del asunto. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en la experiencia humana, la sabiduría que genera esa experiencia ha concretado en normas unos hechos esenciales, y es que los ciudadanos que se rebelan contra el Estado en general desarrollan la civilización. Por ejemplo, los ciudadanos y las ciudadanas francesas contra el régimen monárquico en lo que se llama la Revolución Francesa. Hay centenares de episodios, miles en la historia humana donde este tipo de rebeldía lo que ocasiona es saltos hacia adelante de la humanidad. Las rebeliones de los esclavos, las rebeliones de los campesinos en Europa, las rebeliones obreras que trajeron la socialdemocracia en Europa, etcétera. Y entonces la sabiduría humana ha concebido que, claro, en esos actos de rebeldía, de sedición, de asonada, pues hay una víctima que es el Estado. Pero es relativa, es temporal. Nadie más es víctima, solo un Estado concreto e histórico que puede terminar si los rebeldes ganan. En el momento en que los rebeldes ganan, desaparece el delito. Ellos gobiernan. Por eso el delito político es espurio en cierta forma. Solo tiene que ver con un momento determinado de la historia, mientras el Estado, que es el objeto de la rebeldía, permanece. Por eso no es un delito internacional, porque los demás estados no pueden considerar eso un delito, porque es la rebeldía de un grupo ciudadano contra el Estado.
Ahora, en el marco de esas rebeldías, al interior se pueden cometer, y de hecho en la historia de Colombia se han cometido delitos de lesa humanidad. Asesinato sistemático de personas por grupos poblacionales, por ejemplo. Crímenes de guerra fusilando prisioneros del lado contendor en estado de indefensión, por ejemplo. Lo que hizo la FARC con los rehenes civiles, que trató de mediar a través de un canje humanitario que llamaban, pero no está permitido que de manera sistemática un grupo rebelde tenga que retener personas civiles, por ejemplo. Ahora bien, el otro delito, el de lesa humanidad, que lo puede cometer el grupo en rebeldía, pero que lo comete en general el Estado, cuando produce genocidios, cuando produce masacres, cuando produce, por ejemplo, el asesinato de 1402 por una política absurda de seguridad que se piden muertos, esos delitos no son delitos políticos, son delitos y crímenes de guerra de carácter internacional, son los peores delitos que se pueden cometer. El presidente Uribe pide... 2 minutos, doctor Petro. El presidente Uribe pide que se traten de manera igual. Él ve un desequilibrio allí. Y empieza una discusión que tiene como escenario la Comisión Primera y que quizás tenga como escenario el debate del artículo presente que está en este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley lo que busca es mejorar las condiciones para la justicia transicional en la perspectiva de encontrar la verdad. Para los autores de delitos, crímenes de guerra, de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, la verdad los coloca en una situación imposible, porque ni pueden tener acceso a una amnistía, ni pueden tener acceso a un indulto, solo podrían negociar con la justicia menores penas. Esa es la legislación y la normatividad actual. Mientras que los rebeldes, si no han cometido delitos de lesa humanidad, podrían alegar para ellos, dadas las normas actuales, una amnistía o un indulto. Es decir, ni siquiera pasar por la cárcel. Para quienes me escuchan, subrayo que yo nunca he sido ni amnistiado ni indultado. Para que se sepa, pues, ni necesito ser amnistiable ni indultable. Y no estoy en el grupo poblacional de los que han cometido delitos de lesa humanidad, ni más faltaba, porque eso sí, por mí mismo me cerraría por completo cualquier opción de discusión política en la sociedad colombiana. ¿Cómo resolvemos este problema? Un minuto, doctor Petro. ¿Cómo resolvemos esta discusión hacia adelante? Porque yo soy también, y me disculpa, doctor Roosevelt, que me alargue un poquito, porque creo que este es el trasfondo político de este asunto. Yo soy partidario de una tesis de un filósofo muy criticado ahora, sin que él lo haya leído, por Uribe. Lo critica a través de lo que llamó el asesor que tiene de fascista, el chileno, se me olvidó el apellido, poco conocido desde la, ¿cómo es? Revolución disipada, no sé qué vainas, molecular disipada, que es Derrida. Jacques Derrida habla del perdón social, del perdón generalizado. Él dice que en ciertas épocas históricas, muy de vez en vez,
una sociedad puede tener el acto imaginario y creativo y virtuoso de un gran perdón social para sus integrantes. Derrida lo semeja en ese carácter que se da de vez en vez y que tiene la misma generación de creación social con las revoluciones. Los perdones sociales y las revoluciones no se dan todos los días, pero cuando se dan, hacen saltar la sociedad hacia adelante. Podríamos en ese concepto pensar que es posible que a Colombia, después de dos guerras, de 2 siglos de guerras perpetuas, le ha llegado un momento de perdón social generalizado. Yo pienso que sí, y en esto puedo coincidir con Uribe, y me han criticado por ello. Yo creo que se puede tener un momento en la historia de Colombia de perdón generalizado. A eso le pueden poner nombres, eso depende de las normas. Es decir, perdón generalizado a los victimarios, independientemente si estos cometieron. Bueno, un minuto, doctor Petro. Independientemente de si estos cometieron delitos políticos amnistiables e indultables o cometieron crímenes contra la humanidad, no amnistiables y no indultables, como hicieron los nazis. Pero tendría que tener unas condiciones. No podría ser sin condiciones, tendría que haber unas condiciones históricas, un perdón social que no es divino, doctor Pacheco, es humano. Es decir, es inmanente, no trascendente, es de nosotros, de la historia terrenal. ¿Cómo podrían ser esas condiciones? La verdad y la reparación de las víctimas. Y esto no lo dice el doctor Uribe. Si el doctor Uribe está de acuerdo en que haya un proceso de verdad y de reparación de las víctimas previo a través de mecanismos concretos para otorgar una amnistía general, yo estoy de acuerdo. La vería como el perdón social de Derrida. Para paz. Gracias, doctor Petro. Ahí en ese aspecto concreto, digamos, un condenado que hoy no podría acceder a un principio de oportunidad y mejorar sus circunstancias jurídicas, ¿cierto? El proyecto lo propone, lo deja abierto. ¿Qué pasa con la propuesta de amnistía de Uribe? Que un condenado sale de la cárcel. Una amnistía hace que los condenados por el marco jurídico donde aplique la amnistía salen de la cárcel. Entonces, bajo la tesis uribista hoy propuesta, que yo digo estoy de acuerdo siempre y cuando haya una condición previa, que es la verdad y la reparación de víctimas, pues estamos en el punto de la verdad. Si el condenado, y esa es mi interpelación, si el condenado en la perspectiva de un perdón general, es decir, de pasar a una era de paz en Colombia, si el condenado puede, no lo quiso hacer antes, tiene usted razón, pero quiere decir toda la verdad y su delito está en el marco de lo que podría ser una amnistía, un perdón social, ¿por qué no podríamos abrir la posibilidad? Bajo la misma tesis de Uribe. Y es que una amnistía lo sacaría. Lo que pasa es que yo digo es que tiene que tener condiciones. Y una es la verdad. Entonces la propuesta de Roy del proyecto, no solo de Roy, del proyecto, es abrir ese camino. Precisamente, es abrir un camino de verdad para un posible perdón social generalizado, si la sociedad quiere en el futuro. Sí. Yo no justifico que un barrio, una juventud de un barrio rodee un CAI, lo queme y queme policías adentro. Me está calumniando. Tampoco puedo justificar que un fiscal general detenga 165 jóvenes de protestas
los califique de terroristas y no detenga a quienes dispararon contra ellos. Porque eso es otra cosa, eso no se llama justicia, eso se llama venganza de un gobierno, retaliación de un gobierno, a lo que hemos estado acostumbrados. Y es que los gobiernos mismos producen la violencia. La violencia que vivimos en Colombia no la iniciaron los ciudadanos y las ciudadanas, la iniciaron los gobiernos, bombardeando, siendo absolutamente sectarios para no entender que es una cooperativa campesina, o como hoy, para no entender que es una protesta de jóvenes. Y al generar la violencia, esas violencias tienen dinámicas permanentes, una inercia creciente de la violencia. Un poco este debate tiene que ver no cómo se generó la violencia en Colombia, que la generaron los gobiernos, sino cómo se puede frenar una historia de violencias para pasar a una era de paz. Y allí la verdad es fundamental, y los instrumentos jurídicos para encontrar la verdad son fundamentales. Gracias, señor presidente. Bueno, miren, señores senadores, el Partido Conservador informa que tiene una... Este debate completo lo pueden ver acá en el canal Lo Más Trinado. Lo pueden encontrar a continuación, por si están interesados en verlo de la siguiente forma, con el siguiente título, como se lo vamos a mostrar en pantalla. También algunos trinos del año 2011 y 2015 de Gustavo Petro. Este debate lo encuentran en Lo Más Trinado, se llama Perdón Social, discusión entre Petro y Paloma por propuesta de Álvaro Uribe sobre amnistía general. Entonces, para que lo vean completo, dura 46 minutos. Es como un resumen, porque también ahí está la intervención de Paloma Valencia y algunos senadores del Centro Democrático, quienes contradicen a Gustavo Petro sobre esta interesante propuesta del perdón social. También les vamos a mostrar a continuación un trino de Gustavo Petro del año 2011 sobre este tema del momento. Dice Gustavo Petro en el año 2011, el 7 de mayo, a las 10:59 de la mañana, en su cuenta oficial de Twitter, dice: @CMPopulares recuerda que Derrida decía sobre el perdón social que es como una revolución. La verdad y la reparación es para perdonar. Después, en el año 2015, el 16 de febrero, a las 7:38 de la mañana, escribió Gustavo Petro: la justicia transicional para el cierre integral del conflicto armado implica a todos los actores, la verdad histórica y el perdón social. También en otra ocasión, exactamente en el año 2021, el 17 de agosto, Gustavo Petro también escribió, justamente días antes de este debate que estábamos viendo, porque este debate que estamos viendo es del 24 de agosto del año pasado, del 2021. Gustavo Petro, el 17 de agosto, a las 8:44 de la mañana, en su cuenta oficial de Twitter, escribió: estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible, pero fundamental en la paz, las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa. O sea que esto es un perdón social, pero con condiciones, a diferencia de la propuesta de Álvaro Uribe, que es una amnistía general sin condiciones. Esa es la diferencia que se trató en el debate que estábamos viendo. Y Gustavo Petro está escribiendo más sobre esto en Twitter, ya que muchos aún no comprenden. Muchos medios de comunicación están distorsionando esta noticia, pero Gustavo Petro les está explicando por todos los medios
como acá en este trino donde Gustavo Petro aclara, y también en un video que subimos antes en este canal en el día de hoy, que lo pueden ver en un comunicado oficial de Gustavo Petro. Acá Gustavo Petro escribió el 13 de abril de este año 2022 a las 2:11 de la tarde. Dice Gustavo Petro: ¿significa el perdón social que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas? Para nada. Acá repito, ¿significa el perdón social que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas? Pregunta él y responde: para nada. Al contrario, responde, el perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón. Gustavo Petro, como les dije, presentó este debate también acá para quien quiera explorar sobre el concepto de perdón social que expuse hace un año en el Senado de la República. Y la carta del momento, donde Gustavo Petro aclara también otro tema que nada tiene que ver con este del perdón social. Aquí les muestro, yo no mandé a hablar a nadie con Iván Moreno. Él no mandó a su hermano siquiera a hablar con Iván Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso. 2. Iván Moreno oficia como representante de los presos en derechos humanos. Y aquí está la carta en su cuenta oficial de Twitter, aclarando este tema, respondiéndole también al senador Jorge Enrique Robledo, que también está mintiendo sobre esto del perdón social. Gustavo Petro le responde: contra su oposición logré que mis denuncias llevaran a la cárcel a Iván Moreno y a otros, así ahí me están escuchando, y a otros, eran sus aliados de verdad, se había robado Bogotá y usted los defendió. Ahora porque la Comisión Intereclesial los visita, aprovecha usted para calumniar. La respuesta de Petro a Jorge Robledo. Y así, esto es lo más trinado en Resistencia. Ahí les dejo abajo en la descripción de este video el enlace para que vean el debate completo que estábamos viendo sobre el perdón social en la Comisión Primera del Senado de la República de Colombia. Esto es lo más trinado en Resistencia contra la censura y la desinformación. Recuerden darle manito arriba a este video. También compartir. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Quienes habla, Cristian Valencia, en Resistencia contra la censura y la desinformación.